Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 6. A través de la sangre. ¿Qué corazones debo romper? ¿Qué mentiras mantener? ¿A través de la sangre de quién debo odiar? Arthur Rimbaud, una temporada en el infierno. A Cordelia se le heló la sangre. Pero si nadie lo sabe, pensó. Nadie lo sabe. Era un secreto que ella estuviera unida a Lilith. Ella y Matthew habían hablado de Cortana allí la noche anterior, pero no habían mencionado a la madre de los demonios, ni la palabra, paladín. Tiene que haber un error, dijo. Yo. No. J.S.I. sé que J.S.I. Busen a vespas ledroit entrer, masculló el guarda. Sé lo que sé. No puedes entrar. ¿Qué pasa? Preguntó Matthew en francés, mientras se acercaba a la puerta. ¿Nos estás impidiendo la entrada? El guarda contestó, siguieron la conversación en un francés tan rápido que Cordelia no consiguió enterarse bien. El guarda seguía negándose, Matthew le decía que había habido un error, que se confundía de persona. Cordelia era una cazadora de sombras de pleno derecho. El guarda seguía negando con la cabeza, testarudo. Sé lo que sé, era todo lo que decía. Cordelia juntó las palmas, intentando que dejaran de temblarle las manos. Solo quiero hablar con Madame Dorotea, dijo, cortando la perorata del hombre. Quizá puedas darle un mensaje. Ella no está aquí esta noche. Un joven que entraba al club señaló el programa que estaba pegado a la puerta. Era cierto, el nombre de Madame Dorotea no aparecía en él. En su lugar, había un encantador de serpientes. Como reclamo de la noche. Siento decepcionar a una mademoiselle tan bella. Hizo un gesto galante con su sombrero antes de entrar al club, y Cordelia vio un rayo dorado de luz de luna reflejado en sus ojos. Licántropo. Oye, dijo Matthew, a punto de empezar otra vez con el guarda, mientras agitaba su bastón de una manera bastante teatral de la que probablemente estaba disfrutando al menos un poco, pero Cordelia le puso la mano en el brazo. No vale la pena, repuso la joven. No, si ella no está. Matthew, vámonos. ¿Paladín? La palabra seguía resonando en los oídos de Cordelia, aun después de que Matthew y ella hubieran subido un fiacre. Aunque se alejaban rápido de Montmartre, sentía como si estuviera delante del cabaret, oyendo como el guarda le negaba la entrada. Sé lo que sé. No puedes entrar. Porque estás corrompida por dentro, le dijo una vocecita en su interior. Porque perteneces a Lilith, madre de los demonios. Porque a causa de tu propia estupidez, estás maldita. Nadie debería estar cerca de ti. Pensó en Alastair. Nos convertimos en aquello que tememos ser, Laila. ¿Cordelia? La voz preocupada de Matthew parecía llegar de muy lejos. Cordelia, háblame, por favor. Intentó levantar la vista, mirarlo, pero la oscuridad parecía remolinarse en torno a ella, visiones de rostros acusadores y voces decepcionadas le retumbaban en la cabeza. Era como si la hubieran arrojado de vuelta aquella noche en Londres, aquella noche en la que el corazón se le había roto en 1000 pedazos, empujándola hacia el frío de la noche y la nieve. La terrible sensación de pérdida, de horrible decepción consigo misma, se alzaban como una ola. Levantó las manos como si pudiera protegerse de todo ello. El carruaje, detén el carruaje, se oyó decir. No puedo respirar, Matthew. La ventanilla se abrió y dejó entrar aire frío. Oyó a Matthew golpear en la ventanilla del conductor y mascullar instrucciones en francés.
Los caballos se detuvieron de golpe, haciendo que el fiacre se tambaleara. Cordelia abrió la puerta y casi saltó afuera, a punto de tropezar con el pesado ojo de la falda. Oyó a Matthew apresurarse tras ella después de pagar al conductor. Neus inquietes paz. Tout va bien. No pasa nada, todo va bien. Corrió para alcanzarla, mientras ella daba un par de pasos antes de apoyarse a ciegas contra una farola. Cordelia. Le puso la mano en la espalda, mientras ella intentaba recuperar el aliento. El roce de su mano era leve. No pasa nada. No has hecho nada malo, querida. Se detuvo, como si la palabra cariñosa se le hubiera escapado sin querer. Cordelia ni se percató. Sí que lo he hecho, contestó ella. He elegido convertirme en su paladina. Todo el mundo lo sabrá, si ese guarda lo sabe, pronto todo el mundo lo sabrá. En absoluto, replicó Matthew con firmeza. Incluso aunque haya un rumor en el submundo, eso no significa que vaya a extenderse hasta los cazadores de sombras. Ya has visto lo poco que les interesan a los nefilim los cotilleos de los subterráneos. Cordelia, respira. Cordelia respiró hondo. Luego otra vez, obligando al aire a entrar en sus pulmones. Los puntos negros que le habían emborronado la visión comenzaron a desaparecer. No puedo ocultárselo para siempre, Matthew. Estar aquí contigo es maravilloso, pero no podemos quedarnos para siempre. No, no podemos, admitió él, y de pronto sonó cansado, y solo porque no quiera pensar en el futuro no significa que no sepa que está ahí. Y llegará pronto. ¿Por qué apresurarnos hacia él? Ella dejó escapar una triste carcajada. Es tan terrible. Nuestro futuro. No, contestó él, pero no es París, contigo. Anda, ven aquí. Él le tendió una mano y ella la tomó. La condujo hacia el centro del Pont Alexandre, era más de medianoche y estaba desierto. En la orilla izquierda del Sena, se veían Les Invalides, con su cúpula dorada, que se alzaba sobre el cielo nocturno. En la orilla derecha, el Gran y el Petit Palais resplandecían bajo una luz eléctrica. La luna bañaba la ciudad como si fuera leche, haciendo brillar el puente, una barra de oro blanco a lo ancho del río. Las estatuas de bronce de dorados caballos alados observaban a los que cruzaban desde altos pilares de piedra. Bajo el arco del puente, el agua del río centelleaba como una alfombra de diamantes, bañada por la luz de las estrellas en los remolinos que formaba la corriente. Matthew y ella se quedaron allí unos instantes, cogidos de la mano, observando el río fluir bajo el puente. El Sena seguía, como Cordelia sabía, y alcanzaba el centro de París como una flecha plateada, igual que el Támesis en Londres. No estamos aquí solo para olvidar, dijo Matthew, también para recordar que en el mundo hay cosas buenas y bellas, siempre. Y los errores no pueden quitarnos eso, nada puede quitarnos eso. Son eternas. Ella le apretó la mano enguantada. Matthew, ¿te estás escuchando? Si crees lo que dices, entonces también es verdad para ti. Nadie puede quitarte las cosas buenas del mundo. Y eso incluye lo mucho que te quieren tus amigos y tu familia, lo mucho que siempre te querrán. Él bajó la vista para mirarla. Estaban muy cerca, Cordelia sabía que cualquiera que los viera pensaría que eran amantes en busca de un lugar romántico. Le daba igual. Podía ver el dolor en el rostro de Matthew, en sus ojos verde oscuro. ¿Crees que James? Empezó Matthew, pero se detuvo. Ninguno había mencionado a James desde que habían llegado a París. Rápidamente, cambió de tema. ¿Te importa si volvemos al hotel andando? El aire nos despejará un poco. Un grupo de escalones de piedra llevaban desde el puente hasta el Guay, el paseo de los muelles junto al Sena. Durante el día, los parisinos pescaban en las orillas, a esas horas, los botes estaban amarrados de lado, meciéndose suavemente con la corriente.
Los ratones correteaban por el pavimento, buscando restos de comida. A Cordelia le hubiera gustado tener algo de pan para darles. Se lo dijo a Matthew, que opinó que los ratones franceses seguramente serían muy snobs y solo comerían quesos franceses. Cordelia sonrió. Las bromas de Matthew, las vistas de París, su propio sentido común, deseaba que algo de todo eso pudiera aligerar el peso que cargaba en el corazón. No podía dejar de pensar en qué pasaría cuando su madre se enterara de su alianza con Lilith. O cuando se enterase el enclave. Cuando lo supieran Will y Tessa. Sabía que no serían su familia política durante mucho más tiempo, pero se dio cuenta de que le importaba mucho lo que pensaran de ella. Y Lucie. Lucie sería la más afectada. Habían planeado ser para Bataille, sentía como si la hubiera abandonado, dejándola sin una compañera guerrera, sin una hermana en la lucha. No pudo evitar pensar que, para Lucie, hubiera sido mejor no haberla conocido nunca, habría tenido una vida diferente, una para Bataille diferente, oportunidades diferentes. Daisy. Matthew le habló en voz baja, y le apretó la mano. Sé que estás perdida en tus pensamientos. Pero, escucha. Su voz sonaba urgente. Cordelia dejó de pensar en Lilith, los Gerondale o el enclave. Se volvió para mirar detrás de ellos, sobre el gran túnel del Wye, el río a un lado, el muro de contención de piedra al otro, y la ciudad sobre ellos como si estuvieran bajo tierra. SHHH. No era el viento meciendo las ramas desnudas, sino el siseo de algo deslizándose. Un olor amargo transportado por el viento. ¡Demonios! Matthew retrocedió y se puso ante ella. Se oyó el sonido de desenvainar un arma y un destello de luz de luna sobre el metal. Resultó que el bastón de Matthew tenía un espadaín hábilmente escondido en la madera vaciada. Tiró el palo vacío a un lado justo cuando las criaturas salieron de las sombras, arrastrándose y deslizándose sobre el asfalto. «Demonios Naga», susurró Cordelia. Eran largos y bajos, con cuerpos como látigos, cubiertos de escamas negras y grasientas, parecían enormes serpientes de agua. Pero cuando abrieron la boca para sisear, Cordelia vio que las cabezas eran más parecidas a las de los cocodrilos, con bocas grandes y triangulares, llenas de dientes afilados que emitían un brillo amarillo bajo la luz de las farolas. Una marea gris pasó veloz a su lado, un repique de patitas pequeñas y presurosas. Los ratones que había visto antes, huían a medida que los demonios Naga avanzaban hacia los cazadores de sombras. Matthew se quitó el abrigo, lo dejó caer al suelo y atacó. Cordelia se quedó congelada, mirando, mientras se le cortaba la cabeza a un demonio, luego a otro, apretó los puños. Odiaba no poder hacer nada. Iba en contra de su naturaleza echarse atrás mientras tenía lugar una pelea. Pero si cogía un arma, sería vulnerable a Lilith, sería Lilith la que ejerciera su voluntad a través de Cordelia. Matthew lanzó una estocada baja y falló. Un demonio Naga le atacó y le mordió en el tobillo con su mandíbula de dientes afilados. Matthew gritó: «Mis polainas», y lanzó una estocada hacia abajo. El licor saltó hacia arriba y le salpicó, él se giró, haciendo un remolino con la espada. Un demonio cayó al suelo con un ruido húmedo, sangrando y sacudiendo la cola como un látigo. Con un grito de dolor, Matthew se tambaleó hacia atrás, la mejilla le sangraba con un buen corte. Todo estaba mal. Cordelia tendría que estar allí, al lado de Matthew, con Cortana en la mano, trazando su firma de sangre y oro en el cielo. Sin poder evitarlo, se arrancó la capa, recogió el bastón que Matthew había tirado y se lanzó a la lucha. Oyó a Matthew llamarla, mientras retrocedía, debían de quedar unos 10 demonios Naga. Él solo no podría matarlos a todos, pensó Cordelia, por mucho que él le gritaba que se hiciera a un lado y se protegiera. De Lilith, pensó Cordelia, pero ¿de qué serviría protegerse a sí misma si dejaba que a Matthew le pasara algo?
Golpeó la cabeza de un demonio naga con el bastón, oyó como el cráneo estallaba y el cuerpo se deshacía hasta desaparecer, absorbido hacia su propia dimensión. Matthew, abandonando la idea de tener a Cordelia, trazó un amplio arco con su espadín y partió a un demonio naga limpiamente en dos. Cordelia clavó el bastón hacia abajo y abrió un agujero en el cuerpo de otro demonio. Este también se desvaneció, dejando una masa de icor goteando en el suelo. Cordelia golpeó otra vez, y vaciló. Los pocos demonios naga que quedaban en pie empezaron a recular, alejándose de los dos cazadores de sombras. Lo conseguimos, jadeó Matthew, llevándose una mano a la mejilla ensangrentada. Nos hemos deshecho de esos bastardos. Se quedó paralizado. Y no por la sorpresa, o por sigilo. Simplemente se quedó paralizado, con el cuchillo en la mano, como si lo hubieran convertido en piedra. Cordelia alzó la vista, con el corazón latiéndole desbocado, mientras a sus pies, los demonios naga inclinaban la cabeza, con la barbilla rozando el suelo. Madre, siseaban, madre. A Cordelia se le cayó el corazón a los pies. Caminaba hacia ella por él. Guay, vestida con un traje de seda negra, se hallaba Lilith. Llevaba el pelo suelto y el viento jugaba con él, moviéndolo como una bandera. Sus ojos eran como canicas negras planas, sin ningún blanco. ¿Sonreía? Tenía la piel muy blanca, y su cuello se alzaba como una columna de marfil surgiendo del vestido. Tiempo atrás había sido lo suficientemente bella para seducir a ángeles y demonios. Parecía tan joven como siempre, aunque Cordelia no pudo evitar preguntarse si habría cambiado a lo largo de los años, con la amargura y la pérdida. Su boca tenía un gesto duro, incluso cuando miró a Cordelia con un placer letal. Sabía que no podrías resistirte, pequeña guerrera, dijo, llevas en la sangre la necesidad de luchar. Cordelia soltó el palo que sujetaba que rebotó contra el asfalto hasta acabar a los pies de Lilith. La madera estaba manchada de icor. Protegía a mi amigo. El guapo chico Fairchild, sí. Lilith le echó una mirada y luego chasqueó los dedos. Los demonios nagas se retiraron, de vuelta a las sombras. Cordelia no estaba segura de si debía sentirse aliviada. Tenía más miedo de Lilith que de los demonios a sus órdenes. Tienes muchos amigos. Eso hace que sea fácil manipularte. Inclinó la cabeza hacia un lado. Pero verte, a ti, a mi paladina, luchando con este trozo de madera, le dio una patada al bastón con desprecio. ¿Dónde está Cortana? Cordelia sonrió. No lo sé. Y era verdad. Le había dado la espada a Alastair para que la escondiera. Y confiaba en que lo habría hecho. Se alegraba de no saber dónde. Me aseguré de no saberlo, añadió, para no poder decírtelo. No importa lo que me hagas. ¡Qué valiente!, exclamó Lilith, con cierto regocijo. Después de todo, ese es el motivo por el que te elegí. Ese corazoncito valiente que late en tu interior. Dio un paso adelante, Cordelia se mantuvo en su sitio. Su único temor era por Matthew. Le haría daño Lilith, solo para mostrarle su poder a Cordelia. Se prometió a sí misma que si Lilith lo hacía, ella, Cordelia, dedicaría su vida a encontrar la forma de herir a Lilith. Lilith miró a Matthew y luego a Cordelia, y se le ensanchó la sonrisa. No voy a hacerle daño, dijo. Aún no. De eso ya se encarga él solo. ¿No te parece? Eres leal, fiel a tus amigos, pero creo que a veces eres demasiado lista. Pues no es de ser muy lista, replicó Cordelia, hacer lo que tú quieres que haga. Desearías tener la espada para poder matar a Belial.
Algo que tú también deseas, señaló Lilith. Te alegrará saber que las dos heridas que le provocaste aún le duelen. Vive una agonía sin descanso. Puede que deseemos lo mismo, concedió Cordelia, pero eso no hace que sea buena idea darte lo que quieres, un paladín, un arma poderosa. No eres mejor que Belial. Simplemente. También lo odias. Y si yo te aceptase y me convirtiese en tu verdadera paladina, sería mi fin. El fin de mi vida, o de la parte de ella que merece la pena. ¿Y de la otra manera tu vida será larga y feliz? El pelo de Lilith crepitó. Quizá fueran las serpientes que tanto le gustaban, deslizándose entre la oscuridad de sus rizos. ¿Crees que has dejado atrás el peligro? El peligro más grande te acecha de cerca. Belial no ha detenido sus planes. Yo también he oído los susurros en el viento, se despiertan. Cordelia se quedó parada. ¿Qué? Empezó. Pero Lilith se limitó a reírse y desaparecer. El guay volvía a estar vacío, y solo las manchas de icor, y los abrigos y las armas tirados de ella y de Matthew, indicaban que algo había ocurrido. Matthew. Se volvió a toda prisa y lo vio de rodillas. Corrió a su lado, pero él ya estaba levantándose, con la cara pálida y el corte de la mejilla marcado en rojo. La he oído, dijo. No podía moverme, pero lo he visto y oído todo. Se despiertan. La miró. ¿Estás bien? Cordelia. Lo siento mucho. Se disculpó mientras se quitaba los guantes y sacaba la estela. Estaba empezando a temblar, por lo sucedido y por el frío. Deja que necesitas un iratse. Le subió el puño de la camisa y empezó a dibujar la runa de curación con la punta de la estela. Siento mucho que estés herido. Yo lo... No digas otra vez que lo sientes, dijo Matthew en voz baja, o empezaré a gritar. Esto no es culpa tuya. Me he dejado engañar, repuso. El interior del antebrazo de Matthew era pálido y con venas azules, y estaba surcado por las marcas blancas de antiguas runas ya borradas. Quise creer que Bailan del Herrero me había elegido a mí. Fui una estúpida. Cordelia. Matthew la cogió con tal fuerza que la estela cayó al suelo. El corte de la mejilla ya estaba curándose y los moratones desapareciendo. Soy yo el que creyó a una hada que me dijo que lo que estaba comprando era una inofensiva poción de la verdad. Soy yo el que casi mata a su propia, inhaló, como si le doliera decir las palabras. ¿Crees que no entiendo lo que es tomar una mala decisión, creyendo que es lo correcto? ¿Crees que hay alguien que pueda entenderlo mejor? Debería cortarme las manos para no poder volver a coger un arma, murmuró ella. ¿Qué he hecho? No. El dolor en la voz de él hizo que Cordelia lo mirase. No hables de hacerte daño. Lo que te hiere a ti, me hiere a mí. Te quiero, Daisy. Yo. Cayó de golpe. Cordelia se sintió como flotando dentro de un sueño. Sabía que había dejado caer la capa, el aire frío le entraba a través del tejido del vestido. Sabía que estaba en una especie de shock, que a pesar de todo lo que sabía, no se esperaba que Lilith llegara a aparecer. Sabía que la desesperación estaba allí, extendiendo hacia ella sus dedos largos y oscuros como una sirena, deseando arrastrarla al fondo consigo, hundirla en la miseria, en el susurro de voces que decían, has perdido a James. A tu familia. Tu nombre. A tu Parabatay. El mundo te dará la espalda, Cordelia. Cordelia, dijo Matthew. Lo siento. Ella le puso las manos en el pecho. Respiró hondo y el aire le penetró entrecortado en el pecho. Matthew, abrázame, le pidió. Sin una palabra, él la apretó contra sí. El futuro era frío y oscuro, pero Matthew era algo cálido y cercano, un escudo contra las sombras. Olía aire nocturno, a sudor, colonia y sangre.
Eres todo lo que tengo, pensó. Mantén lejos la oscuridad. Mantén lejos los recuerdos. Y sujétame. Matthew, dijo, ¿por qué no has intentado besarme desde que llegamos a París? Las manos de él, que estaban acariciándole la espalda, se detuvieron. Me dijiste que me considerabas solo un amigo, contestó. Sigues siendo una mujer casada. Puede que sea un borracho y un despilfarrador, pero tengo mis límites. Seguro que en Londres ya somos un deplorable escándalo. Me da igual ser un escándalo, replicó Matthew, lo que debería resultar evidente en todo lo que hago. Pero tengo mis propios límites. Le tembló la voz. ¿Crees que no he deseado besarte? He querido hacerlo cada segundo de cada día. He estado reprimiéndome. Y siempre lo haré, a no ser que, su voz sonaba ansiosa, desesperada. A no ser que me digas que no tengo motivos para hacerlo. Ella cerró los dedos sobre la tela de la camisa y lo atrajo hacia sí. Me gustaría que me besaras, le dijo. Daisy, no bromees. Ella se puso de puntillas y le rozó los labios con los suyos. Durante un momento, un recuerdo se iluminó en la oscuridad de su mente, la sala de los susurros, el fuego, James besándola, el primer beso de su vida, encendiendo una llama inimaginable. No, se dijo a sí misma. Olvida. Olvida. Por favor, pidió ella. Daisy, susurró Matthew, con voz estrangulada, antes de que el control pareciera abandonarlo. Con un gemido, la apretó contra sí y bajó la cabeza para cubrir su boca con un cálido beso. Cuando el hermano Sakaraya fue a decirle que tenía un visitante, Grace sintió que el corazón se le aceleraba. No se le ocurría a nadie que pudiera visitarla para darle buenas noticias. No podía ser Jessie, si fuera de conocimiento público que Lucy lo había resucitado, si estuviera en Londres, Sakaraya se lo habría dicho. ¿Y si fuera Lucy? Bueno, James ya le habría contado a Lucy la verdad sobre el brazalete. Lucy no tendría razón alguna para visitarla salvo reprenderla y culparla. Como todos. Pero, claro, Grace ya había perdido la cuenta de los días que llevaba en la ciudad de Hueso. Pensaba que era como una semana, pero la falta de luz solar y la irregularidad de las visitas de los hermanos hacían que fuera complicado saberlo. Dormía cuando se sentía cansada, y cuando tenía hambre, alguien le llevaba algo de comer. Era una prisión cómoda, pero una prisión al fin y al cabo. Una prisión donde ninguna voz humana rompía el silencio. A veces, Grace deseaba gritar, solo por oír a alguien. Para cuando vio la sombra acercándose por el pasillo hacia la celda, ya estaba resignada. Sería un encuentro desagradable, pero sería un paréntesis en el tedio adormecedor. Se sentó en la estrecha cama, se pasó las manos por el pelo. Preparándose para... ¿Christopher? Hola, Grace, saludó Christopher Lightwood. Llevaba sus habituales manchas de tinta y ácido en la ropa, y tenía el pelo castaño claro despeinado por el viento. He oído que estabas aquí. Pensé que debía pasarme y ver cómo estás. Grace tragó saliva. ¿Es que no lo sabía? James no le había contado lo que ella le había hecho. Pero el chico la miraba con su habitual curiosidad. No había ira en su rostro. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Grace, casi susurrando, ¿llevo aquí? Para su sorpresa, Christopher enrojeció. Una semana, más o menos, contestó. Hubiera venido antes, pero Jem dijo que te diera un tiempo para acostumbrarte. Él estaba justo delante de la puerta de barrotes. Grace se dio cuenta, con gran sorpresa, de que él pensaba que lo estaba acusando de algún tipo de negligencia por no haber ido antes. Oh, exclamó ella, no quería decir. Me alegro de que estés aquí, Christopher. Él sonrió,
el tipo de sonrisa que le iluminaba esos ojos de color extraño. Christopher no era guapo en el sentido común del término, y Grace sabía muy bien que había un montón de gente, su madre incluida, que no lo habrían considerado atractivo en absoluto. Pero Grace había conocido un montón de hombres guapos, y sabía que la belleza exterior no era garantía de amabilidad ni de inteligencia ni de buen corazón. Y yo, respondió él. Llevo tiempo queriendo saber cómo estás. Pensé que era muy valiente por tu parte entregarte a los hermanos silenciosos y dejar que te estudiaran. Para ver si tu madre te había hecho algo horrible. No lo sabe. Y Grace se dio cuenta, en ese mismo momento, de que no iba a decírselo. No de momento. Sabía que era deshonesto no hacerlo, que iba en contra de la promesa que se había hecho a sí misma de ser más sincera. Pero no había dicho Sakara ya que planeaban mantener en secreto la información sobre su poder. No estaba haciendo lo que los hermanos silenciosos habrían querido. Christopher cambió el peso de un pie a otro. Bueno, admitió. He venido porque quería ver si estabas bien. Pero no solo por eso. ¿No? No, contestó Christopher. De repente metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un montón de páginas, cuidadosamente dobladas. Mira, he estado trabajando en este nuevo proyecto, una especie de mezcla de ciencia y magia de cazadores de sombras. Está pensado para mandar mensajes a distancia, y estoy avanzando, pero me he encontrado con algunos escollos, y estoy como en una especie de impasse, no, mis metáforas se están embrollando. La ansiedad de Grace se había evaporado al ver las páginas, cubiertas con los ilegibles garabatos de Christopher. Se dio cuenta de que incluso estaba sonriendo un poco. ¿Y tú tienes una mente científica?, siguió Christopher, lo que no es muy común entre los cazadores de sombras, ya sabes, y Henry ha estado demasiado ocupado para ayudarme, y creo que mis otros amigos están hartos de que les prenda fuego a sus cosas. Así que me preguntaba si podrías leer estas páginas y hacerme el favor de darme tu opinión sobre dónde puedo estar equivocándome. Grace sintió que sus labios se extendían en una amplia sonrisa. Probablemente era la primera vez que sonreía desde la última vez que había visto a Christopher. Christopher Lightwood, le dijo, nada me gustaría más que ayudarte. En cuanto se tocaron, todo se alejó de Cordelia, preocupaciones, miedos, frustraciones, desesperación. La boca de Matthew desprendía calor sobre la suya, él dio un par de pasos atrás hasta apoyarse en una farola. La besó febrilmente, una y otra vez, enredándole los dedos en el pelo. Cada beso era más ardiente y fuerte que el anterior. Sabía dulce, como a caramelo. Ella dio rienda suelta a sus manos, recorriendo cada parte de su esbelto cuerpo, los brazos que había admirado, el pecho a través de la camisa, la piel ardiente a su contacto. Hundió los dedos en su pelo, más denso que el de James, y le tomó la cara entre las manos. Él se había quitado los guantes y también la tocaba, las manos acariciaban el grueso terciopelo del vestido, un dedo le recorría la clavícula, el escote del vestido. Ella gimió con suavidad y le sintió temblar. Él le hundió el rostro en el cuello, con el pulso disparado. Tenemos que volver al hotel, Daisy, susurró él mientras le besaba la garganta. Tenemos que volver, Dios mío, antes de que me deshonre a mí y a ti delante de todo París. Cordelia apenas recordaba la vuelta. Recuperaron los abrigos, dejaron el arma de Matthew, e hicieron el camino de vuelta en una especie de ensoñación. Se detuvieron varias veces para besarse en sombríos portales. Matthew la abrazaba con tanta fuerza que le dolía, y sus manos acariciándole la cabeza, enredando los dedos en su pelo. Era como un sueño, pensó Cordelia, mientras pasaban ante el recepcionista del hotel. Este pareció querer decirles algo, pero ellos se escabulleron dentro de uno de los ascensores de cristal dorados y dejaron que los subiera hasta la habitación. Cordelia no podía contener una risita casi histérica mientras Matthew la apretaba contra el espejo y le besaba el cuello.
Con los dedos en el pelo de él, la chica se observó en el cristal de enfrente. Estaba sonrojada, casi borracha, tenía la manga de su vestido rojo rasgada. Por la pelea, quizá, o quizá a causa de Matthew, no estaba segura. La habitación, cuando entraron en ella, estaba oscura. Matthew cerró la puerta de una patada y se deshizo de su abrigo con manos temblorosas. Él también estaba sonrojado y tenía el pelo dorado despeinado por las caricias de ella. Ella tiró de él hacia sí, aún estaban en la entrada, pero la puerta estaba cerrada, estaban solos. Los ojos verdes de Matthew se habían oscurecido hasta volverse casi negros, mientras le soltaba la capa de los hombros, que cayó amontonada a sus pies con un leve susurro. Las manos de Matthew sabían lo que hacían. Sus largos dedos se curvaban en su nuca mientras ella alzaba la cara para que la besara. Que no crea que James nunca me ha besado, pensó, y le devolvió el beso, intentando apartar a James de su cabeza. Le rodeó el cuello con los brazos, el cuerpo de Matthew era delgado y fuerte contra el de ella, su boca suave. Ella le pasó la lengua por el labio inferior y lo sintió temblar. Él, con la mano que tenía libre, le deslizó la manga del vestido, dejándole el hombro al descubierto. Le besó la piel desnuda, y Cordelia se oyó gemir. ¿Quién era esta? Pensó, esta chica atrevida que besaba a un chico en un hotel parisino. No podía ser ella, Cordelia. Tenía que ser otra persona, alguien más libre, alguien valiente, alguien cuyas pasiones no estaban dirigidas a un marido que no la amaba. Alguien a quien deseaban de verdad, podía sentirlo en la manera en la que Matthew la agarraba, en la manera en que pronunciaba su nombre y temblaba cuando la acercaba hacia sí, como si no creyera su buena suerte. Matthew, susurró. Tenía las manos bajo la chaqueta de él, podía sentir el calor de su cuerpo a través del fino algodón de la camisa, sentir la vibración del estómago cuando ella le acariciaba el torso. No podemos, aquí no, tu dormitorio. Está hecho un desastre. Vamos al tuyo, respondió, la besó con urgencia, y la cogió en brazos. La llevó a través de las puertas francesas al salón, iluminado tan solo por la luz que entraba por la ventana. Una mezcla de luces de luna y de farolas, que pintaba las sombras de un gris oscuro. Matthew tropezó contra una mesa baja, soltó una palabrota, y se rió, soltando por un momento a Cordelia. ¿Te duele?, susurró ella, cogiéndose fuerte a la pechera de su camisa. Nada me duele, le aseguró él, atrayéndola hacia sí para besarla con tanta ansia y deseo, que ella lo sintió hasta la médula. Era un alivio sentir, dejarse llevar por la sensación, descargarse del peso de los recuerdos. Se acercó para tocarle la cara, una sombra en la oscuridad, justo cuando las luces se encendieron. Cordelia parpadeó durante unos segundos, mientras los ojos se le acostumbraban a la nueva iluminación. Alguien había encendido la lamparita Tiffany de la esquina. Alguien estaba sentado en el lujoso sofá de terciopelo bajo esa lámpara, alguien vestido con un traje negro de viaje, con la cara pálida como un borrón blanco entre la camisa y el pelo negro como el ala de un cuervo. Alguien con los ojos del color de la luz de las farolas y el fuego. James.